Vamos a empezar, me parece que es sumamente útil, ya que lo que va quedando es poco. Es sencillamente el hecho de que vamos a comenzar una clase de estrategias general. ¿Ok? Yo les voy a dar a ustedes las 2 estrategias que se necesitan para contestar preguntas del examen. Por supuesto, esto no es como la Matrix, como la película, que usted hace así y aprendió las estrategias de ahora por ahorita. O sea, esto es la parte teórica de las estrategias, las cuales ustedes tienen que entenderlas. Hoy las van a entender. Hay algunas que ustedes ya conocen de cansadas. Lo que pasa es que no sabía que se llamaban así, ni que era así. O sea, usted sabía que había cosas que hacer, pero no sabía teóricamente cómo se hacían. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera parte de la clase. Si me das mayor tiempo, quisiera enfocar en eso porque cada día va quedando menos tiempo y quisiera darle, tú sabes, como un mínimo técnico de las estrategias del examen a los estudiantes que se van a presentar antes del 1 de abril. Por supuesto, para las personas que se van a presentar ya después, que ya saben que van a hacerlo después, esto no les va a funcionar mucho porque recuerden que el examen nuevo tiene características totalmente diferentes. No quiere decir que esto no se pueda usar, no es tan así. O sea, no es 100% que no sirve. No, hay algunos elementos que sí se pueden usar, yo lo diría. ¿Por qué razón? Porque en el examen nuevo, pues hay un grupo de preguntas que se parecen muchísimas a las actuales, lo que tienen ciertas modificaciones. Por ejemplo, la clásica pregunta del encabezamiento con 4 opciones, ahora es lo mismo, va a estar un poquito más grande porque es en caso de estudio, y va a tener en vez de 4, puede tener 6, 8, hasta 10 opciones. O sea, es lo mismo, lo que es mayor. Los señores de la Play, las leyes que rigen el señor de la Play son las mismas. Lo que pasa es que es lo mismo, o sea, van a leer más y van a tener, en vez de tener 6, 5 o 6 opciones en un señor de la Play, pueden tener hasta 11. ¿Ok? Pero también es importante entender de que el scorage, o sea, si ustedes cogen puntos, se los van a dar. No como ahora que se los quitan todos. Usted coge 3 preguntas bien y ahora si no las coge como es, no le dan nada. Bueno, ahora si son 4 y usted coge 3 bien, le van a dar los puntos. ¿Ya me entienden? Entonces, es parte y parte. O sea, hay cosas que hay que leer más, pero también es más fácil el escoreo. O sea, le van a dar puntos, le van a dar cosas, hay parcialidad en el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, esa va a ser la primera parte de la clase. Si nos da tiempo hoy, quiero empezar la introducción porque esta semana toca neurológico. Y quería comenzar con neurológico también. Si me da tiempo hoy, comenzamos neurológico, si no, pues comenzamos mañana. Una cosa importante, este miércoles vamos a tener una simulación en tiempo real del examen. ¿Ok? Vamos a abarcar los tópicos de Manager of Care, legal, electrolito y ácido básico, cardiovascular, EKG, la farmacología de EKG de cardiovascular, respiratorio, digestivo, endocrino con su farmacología y la farmacología también de gastrointestinal. ¿Ok? Van a ser 40 preguntas. ¿Ok? Eso va a ser el miércoles, esa es la actividad del miércoles. Pero es una simulación en tiempo real. Eso quiere decir que no es a discutir preguntas, sino que vamos a poner 40 preguntas. Yo les voy a mandar por correo electrónico un papelito donde ustedes van a tomar las notas y vamos, después que terminemos esas preguntas, entonces podemos revisarlas si ustedes quieren. ¿Ok? Las revisamos con Mega More. Pero, o sea, 40 preguntas de todos esos tópicos, preguntas de un buen nivel para que puedan, tú sabes, evaluarse y ver los puntos que les faltan y las cosas. ¿Estamos de acuerdo? No sé si les gusta lo que escucharon para la programación de esta semana. Comenzamos entonces. Bien, vamos a comenzar con las denominadas 12 estrategias del examen. ¿Ok? Las 12 estrategias del examen, ¿ok? Van a ser 12 subcategorías. ¿Qué es lo que vamos a usar para poder contestar preguntas en el examen? 12 subcategorías. ¿Qué es lo que vamos a usar para poder contestar preguntas en el examen estratégicamente? Fíjense que esta clase de ahora inicial no es de contenido. Es sencillamente cómo reconocer. Hay algunas que ustedes conocen perfectamente, como la ABC, que no sabe de eso, aunque yo les voy a dar algunos notes de cosas que ustedes no conocen. ¿Ok? Vamos a poner ejemplos de cada una de las preguntas, ¿ok? De cada una de las estrategias, cómo se hace y yo las voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles van a ser? Van a ser el ABC. La segunda estrategia se denomina Anormality Existe, o sea, existencia de una anormalidad. Las palabras cerradas, importantísimo, absolutismo en palabras.
las opciones comparables o look like, o las que se parecen, que hemos hablado de muchas de ellas aquí. La otra sería la data in the question o información en una pregunta, tiene que ver con los modificadores. Por supuesto, Maslow, la jerarquía de necesidades, ustedes la conocen. Los eventos negativos, que es una estrategia también. Vamos a ver los pasos del proceso de enfermería, que es la octava. Las palabras estrategias o modificadores puros, ¿ok? Importante. Número 10, la estrategia del subject, ¿ok? O encabezamiento. Vamos a tener las técnicas de comunicación terapéutica para responder una pregunta. Y por último, vamos a tener la opción sombrilla, ¿ok? Que son las 12. Voy a volver a repetirlas, ¿ok? ABC, existe una normalidad, palabras absolutas, las opciones comparables, la información en la pregunta, la teoría de jerarquía de Maslow, los cuales de eventos negativos, los pasos de enfermería. Esto que dice 8 es el número, no es que 8 pasos ni 9 estrategias, ¿ok? No, porque como dice el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco, ¿verdad? O sea, sería paso del proceso de enfermería, palabras estratégicas o modificadores, el subject, que es el encabezamiento de una pregunta, o sea, técnicas de comunicación terapéutica y la opción sombrilla. Esas son las 12 diferentes estrategias en el examen. Número 1. Vamos a hablar de la generalización. Primero, para poder entender el examen, hay algunas cosas que son importantes que hay que tener en cuenta. Lo primero es que el examen es un maravilloso mundo de Oz, ¿ok? Es un mundo idílico. Nunca se puede traer a colación para responder una pregunta la experiencia de trabajo, de estudio, de la vida real, ¿ok? Es como las noticias en Cuba, en el periódico, que sobrecumplieron el plan de papa o de no sé qué, y no hay en ningún lado. Para que sea cubano, yo sé que es difícil de entender, pero en Cuba hacen eso. O sea, dan noticias falsas, que nadie sabe de dónde sale la comida. No hay de nada, pero en todos lados hay. Bueno, ese es el ENCLA. En el ENCLA todo es totalmente idílico, ¿ok? Por tanto, vuelvo y repito, nunca decir no, porque en mi trabajo, porque yo recuerdo que cuando yo era enfermera en mi país, o cuando yo estudié en la escuela, o cuando me enseñaron esto, yo lo hice de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer curso. ¿Ok? Por tanto, esto es lo primero. Recuerden, en el mundo del NCLEX, usted es la única enfermera con un solo paciente. ¿Ok? Y todas las órdenes que usted necesita ya están por escrita. Usted no tiene que ir a buscar una orden. Ya las órdenes están. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, importantísimo. Cuando usted va a llamar al médico, porque hay gente que dice, no, que nunca se llama al médico. No. Sí se llama al médico en el examen. Pero ¿cuándo se hace? Siempre se hace llamar al médico después que la intervención de enfermería ha fallado. Usted tiene un scope, usted tiene cosas que hacer con los pacientes. Usted dice, ok, yo con este paciente, en su mente, usted dice, primer elemento, ¿cuál es la necesidad de mi cliente? ¿Qué necesita mi cliente? Ese es el trabajo más difícil del examen. Saber qué necesita tu cliente. Tengo que llamar a su familia, tengo que pasarle una sonda, tengo que sacarle el orine, tengo que ponerle un chest tube, tengo que darle respiración boca a boca, tengo que darle CPR. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle un teaching? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiere él? Recuerden, el examen no es lo que quiera usted, no es su comodidad, no es lo que yo diga que quiero hacer, sino es lo que mi paciente lleve, necesite. Señorita Montoy, eso es lo mismo en el examen nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en el examen nuevo, esto que acabo de decir es prioridad, porque en este actual es como que sí, es verdad, pero las palabritas me llevan y me traen. En el examen nuevo que viene el día primero es mandatorio lo que tu paciente te pida. De hecho, pasar el examen nuevo es saber qué necesita mi cliente. Con saber lo que necesita mi cliente, yo hago mi juicio clínico con todo lo que lleva y eso me lleva a una decisión que es responder la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Eso en el examen nuevo. Ahora, aquí recuerden que no se puede llamar al médico mientras haya algo que hacer que esté dentro de su scope. Usted tiene el PIEN, ¿qué es lo que un PIEN hace? Usted ya hizo todo lo que un PIEN puede hacer. Entonces usted puede llamar siguiendo la línea de comando, ¿verdad? Al AREN.
Y la AREN puede hacer lo que está dentro de su scope. No está dentro de su scope, ya se acabó, entonces usted llama al médico. Pero mientras a usted le quede cosas que hacer, usted no llama al médico. Por tanto, vuelvo y repito, se llama al doctor una vez que la intervención que se tenía que hacer, que ya usted la hizo, falló. ¿Ok? Entonces usted llama al médico. Escuchen bien, nurse. Nunca se llama al médico por algo que es esperado. Cuidado con esa respuesta. Un COPD, no, porque el paciente tiene una falta de aire enorme. Eso es esperado en un COPD. Ya le pusiste oxígeno, ya lo reposicionaste, ya hiciste con él lo que tenías que hacer. Sí, ya yo hice todo y sigue la falta. Ah, ahora voy a llamar al médico. ¿Pueden entenderlo? Pero usted llama al médico porque la intervención que ese paciente llevaba falló. Y no usted va a otra cosa. Pero mientras queden cosas por hacer, o sea, no, doctor, porque es que el paciente con el COPD que está aquí está con una falta de aire enorme. Ya lo sentaste, ya lo reposicionaste. Ah, no. Ya le pusiste el signo. Ah, no, todavía. ¿Y para qué tú me llamas? ¿Pueden entenderlo? ¿Ok? Por tanto, nunca, no hay nada que se pueda hacer y que ella no pueda hacer. Por tanto, nunca llamar a un médico acerca de algo que es esperado dentro del proceso de enfermedad. Ahora, va a otro punto. No, profe, eso está muy bonito, pero es que yo no sé qué es lo que espera de una enfermedad. Por eso es que hay que conocer las enfermedades. ¿Entienden? Mucha gente dice, no, yo me estudié todas las enfermedades, pero no sabe tomar decisiones. Y hay gente que sabe tomar decisiones, pero no conoce la enfermedad. Entonces, por eso es que yo doy aquí presentaciones clínicas, que es lo esperado en determinado. No hay que sabérselo todo, pero al menos algo por arriba de cada una de las enfermedades más importantes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por tanto, vuelvo y repito, es esencial para los estudiantes de enfermería que conozcan los signos y síntomas esperados de una enfermedad contra los signos y signos de potenciales complicaciones. Usted lo esperado no llama al médico. Usted llama cuando ya hizo o hay una potencial complicación. ¿Alguna duda con relación a eso? ¿Nada? ¿Todo el mundo clarucho? Muy bien. Seguimos. ¿Ok? Por tanto, en el ENCLA, sobre todo el DANEN, el único paciente que usted necesita estar preocupado es el paciente de la pregunta que tiene. No vayan a la pregunta anterior y no piensen en lo que va a venir. Es el actual. Parece una tontería, pero los estudiantes que hacen preguntas y después automáticamente leen el racional después de cada pregunta, se entrenan en el castigo, en el tricotrí como de Halloween, ¿verdad? Entonces te estás ahí entrenando en que cada día, después que lees el racional, es tu caramelito. ¡Qué rico! Ya no está así. Cuando llegas al examen que te sientas, no hay caramelito. Porque preguntas y tienes que seguir. Por tanto, no lean los racionales después de cada pregunta. Lo hacen después. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por tanto, traten de evitar algo que es sumamente importante en el análisis de cada pregunta, que es el denominado síndrome IF. Si usted para contestar una pregunta se siente que está preguntándose, bueno, ¿y si yo hiciese esto? ¿Y si yo hiciese lo otro? ¿Y si el paciente tuviese esto? If, y si, está muy mal usted respondiendo a la pregunta. Porque las cosas son lo que hay, no lo que usted crea que puede ser. Es como el cuento de los fenicios, ¿verdad? El paciente tiene falta de aire, bueno, y si estuviese ahogado, y empiezan a imaginarse cosas que normalmente no están en la pregunta. Eso es otro elemento importante para no cometer ese error. No cometan, no caigan en el what if syndrome. Recuerde que el cliente en la pregunta es el único que está asignado, no hay otro. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Y muy bien. Otro detalle importante es que se responden las preguntas desde el punto de vista ideal de un libro de texto. Evidentemente la vida tiene más gradaciones, tiene cambios. ¿Ok? En la vida real, si usted hace en el ENCLA, en la vida real, usted no puede ser enfermero ni enfermera. Porque la vida real es rica en otros elementos, en otras atenuantes, en factores que cambian las decisiones que se toman día a día. Pero eso no existe en el examen, a no ser que la pregunta lo indique. Pero usted no se lo puede poner. Parecen tonterías, pero son cosas que va pasando y pasando y pasando. ¿Estamos de acuerdo?
Por tanto, otro detalle importante es que usted no necesita correr para el supply. Todo lo que usted necesita en la pregunta del examen está al lado suyo, está en Versailles. ¿Estamos de acuerdo? Usted no necesita, no, déjame ir a buscar no sé qué. Todo está ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, recordar, focalizar, ¿verdad?, en las preguntas de seguridad, el CALAI, o sea, todos los elementos que normalmente, cuando una pregunta habla que lo más importante es la seguridad del paciente. O sea, usted averiguó eso ya. En este caso, ¿qué cosa hay que recordar? El lavado de manos, las cosas que normalmente producen seguridad en el paciente. ¿Ves? Los CALAI, las campanas, el posicionamiento de la cama, el uso de los rails, la sexy, todos esos elementos importantes que recordar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Ok? Por tanto, van a ser cuáles son las estrategias generales. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir? ¿Todo el mundo claro? Díganme sí. Todo bien. Todo bien, muy bien. Vamos entonces por orden ahora. ¿Ok? Bien. Estas son estrategias generales. Cuando ustedes se enfrenten a una pregunta, la que sea, y ustedes la lean y comiencen a leer la pregunta, recuerden algo que es importante. Cada pregunta del examen, no importa su formato, incluyendo las nuevas, van a tener tres partes importantes. Van a tener el STEAM o escenario. En el nuevo hay un escenario clínico. Y te da una historia clínica a un paciente. Ese es el STEAM. La respuesta del 99% de las preguntas, la respuesta está en el escenario de la pregunta. Por favor, no vayan a buscar las respuestas, parece tonto, en las opciones. Ahora yo le pregunto a alguien, no, dime tal cosa, y dice, no, yo no sé, pero si yo veo la respuesta, yo le doy. Eso es buscar la respuesta en las opciones. En las opciones ahí no están las respuestas. Créanme lo que les digo. La respuesta de lo que te están preguntando usualmente está arriba. Está indicada arriba. Cuando usted busca las opciones, por eso es que ¿por qué ustedes creen que las respuestas incorrectas le llaman distractors o distractores? ¿Por qué tiene ese nombre? Porque realmente tiene elementos de cosas reales, pero cuando usted la lee, tiene que cumplir todo. Le dan una cosa que es melosa. Las opciones no son amiguitas de ustedes, son sus enemigas. Están ahí para, cógeme, por favor, cógeme. Entonces hay palabras clave en el cual te están indicando y te están diciendo, cógeme. Y usted hace así, y cae. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, en el STEAM de la pregunta está la respuesta. ¿Qué se hace automáticamente? Usted lee perfectamente la pregunta, con calma. Se hace 2 veces, no más que eso. Si usted lee la pregunta 3, 4, 10 veces, eso se llama masturbación mental. Así de simple. ¿Ok? Usted básicamente lo que hace es leer la pregunta 2 veces. Una vez que usted la lee, usted va a ver lo que le están preguntando, que es lo más importante. Si usted no entiende qué me están preguntando, no puede dar con la respuesta. Por tanto, cuando usted lee el STEAM de la pregunta, no importa lo largo que sea, y usted lee la pregunta, hasta ahí deténgase. No lean las opciones. Usted para ahí y usted trata de generar una respuesta en su cabeza. El paciente tiene 14 años, tiene esto, tiene y lo parafrasean como si fuese un teatro. Como si estuvieran conversando. Esa baba que está puesta ahí, todo ese parlamento que está ahí, cójanlo y pónganlo en sus palabras. Yo soy la enfermera, estoy trabajando con un paciente que tiene 14 años, sus padres están aquí, el paciente apareció ayer o anterior o hace 90 o media hora con un dolor de pecho retroesternal, bla, le falta el aire, tiqui, ya se le hizo esto, no se le ha hecho. ¿Qué se le hizo aquí? ¿Qué se le hizo allá? ¿Qué es lo que no se le ha hecho? O sea, parafrasearlo como si ustedes estuvieran clínicamente escuchando al paciente. ¿Ok? Y cuando llega la pregunta y dice, ¿qué es lo que yo haría con este paciente? Traten de generar, si pueden, una respuesta en su cabeza. Bueno, un paciente como este, yo lo que le haría es esto. Olvídense de las opciones, están ahí, déjenlas ahí. Yo le haría un troponín en tu cabeza. ¿Ok?
Yo creo que una condición como esta lleva a esto. Yo haría esto en ese caso. Hagan así y vayan a leer las opciones. Y busquen las opciones. Si una de las opciones que está ahí coincide con lo que estaba en tu cabeza, sin miedo, pero así, sin miedo, haga así, cójala y move on. Ni mire para los lados. Fíjense lo que le estoy diciendo. Confíen en ustedes. Recuerden que ustedes han leído, han estudiado y han pasado por 500,000 libros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que como no usan activamente el contenido, eso se queda en su subconsciente. Entonces tú lees algo y dices, no, ustedes no les ha parecido que cuando uno lo dice, esta es la que me parece, pero no estoy segura, ¿no? Es algo como que, y miedo para cambiarla, pero esta es la que a mí me suena. Le suena porque es esa. Lo que pasa es que ustedes lo han corticado, ustedes no lo han hecho consciente. Por eso es el temor. Entonces está la persona de carácter fuerte que confía en ella misma y no cambia respuesta. Y está la persona débil que tiene un entrenamiento pésimo, que no confía, que no tiene, y así cambia la respuesta. Por tanto, otro consejo, las respuestas nunca se cambian. Así es simple. No importa si están equivocados o no. Fíjense qué importancia tiene eso. ¿Por qué? Porque más del 70% se coge de correcto para incorrecto. Por tanto, por estadística solamente no vale la pena. ¿Entendieron? Por tanto, cuando lean, traten de identificar el denominado modificador que lo voy a explicar. Se van a focalizar en palabras clave. Recordad, por ejemplo, cuando la pregunta dice the elder o the older adult, eso no tiene importancia. Tiene importancia los números. El hombre tiene 74 años, fíjense ahí, pero no elder o older adulto. Una persona, no el teenager, eso no tiene importancia. Ahora, si te dice que tiene 14 años, sí lo dice. ¿Pueden entender? Otro detalle, cuando ustedes tengan una lista de sintomatología, no, el paciente se presta, la enfermera está midiendo un paciente porque el paciente tiene alucinaciones, coma, delusional, coma, grita por la noche, coma, no sé qué. Y hay una lista. En esa lista, la primera palabra que está ahí, ese es el modificador. Y por tanto, la pregunta y la respuesta de la pregunta está en ese primer la pregunta, aunque haya una lista. ¿Entendieron? Otro detalle también importa cuando el paciente no, porque el paciente y pone una coma y dice, but, pero, lo que viene detrás es el modificador. Y por tanto es lo importante de la pregunta. Por tanto, es importante la arquitectura. Porque la respuesta hay que saber localizarla, está en un lugar. Y yo se lo voy a demostrar con preguntas para que ustedes lo vean. Ahora, ¿hay que entrenarse? Ah, no, sí, claro. No pretendan que hoy van a aprender eso. Hoy lo van a entender. Pero no lo van a aprender. Tienen que practicarlo. Ah, otra cosa importantísima. Las estrategias no son infalibles. Hay preguntas que pueden salir por estrategia y hay otras que no pueden salir por estrategia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la gran mayoría es una mezcla de ambas. Usted se sienta, pregunta, profe, ¿contesto las preguntas por contenido o por estrategia? Por los dos. Se contesta primero por el contenido, si lo sabe, claro, porque todo esto estamos todavía hablando de que usted sabe. No estoy hablando de porque para el que no sabe también hay otras cosas. ¿Ya entiendes? Estamos hablando de la persona que más o menos tiene un conocimiento average, medio, de lo que está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto es así, ¿ok? Por tanto, identificar una cosa importantísima. Identificar las palabras repetidas. Si una palabra está arriba y dice mengano de tal, y en una de las opciones dice mengano de tal, ojo con eso. Fíjense que no estoy siendo absoluto. No quiero decir que sea la respuesta correcta, pero casi siempre lo es. ¿Entiendes? Vuelvo y repito, las estrategias son ayudas, guías, no son infalibles. No es que ciegamente hay algunas que funcionan, otras que no, ¿entienden? Hay veces que no la vas a ver, otras sí, otras no. ¿Ok? Es una guía. Muy bien. Dicho esto, ¿verdad que sí? Por tanto, ¿vieron? Yo les puse una frase ahí que es verdad. O sea, mis estudiantes tienen la tendencia de leer demasiado dentro de las opciones, ¿verdad? Y sobreanalizarlas. Eso está muy simple ahí, pero les parece, cuando una pregunta les parezca simple, es porque lo es.
No traten de buscarle la quintesencia. No, pero espérate, porque esto está demasiado fácil. Esto no puede. Mira, ¿por qué no confían ustedes que tienen el entrenamiento o que conocen? Hay personas que me gustan. Usted sabe que yo en ginecostetricia soy muy bueno. Entonces eso significa que en ginecostetricia las preguntas te van a resultar fáciles. No, pero yo la pediatría no la soporto. Entonces tú te das cuenta que la pediatría va a estar mal. Y por tanto ahí es donde más énfasis tienes que tener. Entonces, busquen eso. Ay, ¿por qué esta pregunta me parece muy fácil? Porque tienes el entrenamiento. Porque, vamos a hablar en plata, nosotros los estudiantes, porque yo lo soy también, tenemos la tendencia a sobreestudiar lo mismo. Cuando hay un tópico que nos gusta, y lo empezamos a dar, y empezamos a dar, y empezamos a volver. ¿Por qué? Porque está dentro de la zona de confort. Porque el que no nos gusta, nos sentimos mal, nos sentimos ansiosos, y nadie quiere estar ansioso. Y por eso lo evitamos. No, en la pediatría esa no la soporto. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy muy bueno en medicina interna, en cirugía me gusta mucho, o sea, los aspectos quirúrgicos, pues la pediatría no la aguanto. No es lo mío. Yo lo estudié, pero igual, ¿no? Pero vuelvo y repito, no es lo mío. Hay gente que son así, hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por tanto, como yo les digo, no caigan en esa trampa. ¿Ok? No caigan en esa trampa. ¿Ok? Discúlpame que no la saludó. Hola. Hola. Muy bien. Después hablamos. Con más calma. ¿Ok? ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Usualmente, como les digo, la primera respuesta usualmente es la correcta. Así que tengan tiempo para leer la pregunta y desen ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por tanto, en su instinto, como yo le estoy hablando. Créanme, confíen en eso. Confíen. Por eso es que es importante, si la preparación técnica es importante, la preparación psicológica es mucho más importante. ¿Estamos de acuerdo? Mucho más importante. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver algunas. Estas son estrategias generales para responder el examen. ¿Ok? Bien.